Pero este es el modelo del circuito que nosotros lo vimos en interruptores justamente. Esto, ¿no? Y no es nada más. Entonces lo que hay que hacer es seguir este circuito. Fíjense aquí, vamos con la... Primero el neutro se conecta directamente a la carga, ¿no? En este caso a las cargas, porque son dos lámparas. Viene al neutro directo. Ahora la fase viene al primer interruptor de 3 vías. Fíjense, viene por aquí la fase, primer interruptor de 3 vías. Luego los otros dos terminales se conectan con los otros, ¿no es cierto?, del otro interruptor. Bien, venimos aquí con estos otros dos terminales y retornamos, fíjense aquí, hacia la carga, o en este caso hacia las lámparas. ¿Dónde está el retorno? Aquí está, retorno, ¿no? Se acabó. Todo lo que está conectado directamente a la fase es fase, todo lo que está conectado directamente al neutro o permanentemente al neutro también es neutro, todo lo demás es retorno. Y así lo hacemos con los demás componentes, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es disponer o ubicar los elementos, obviamente como su modelo eléctrico y en la posición, no sé, espacial, como indica, digamos, el plano arquitectónico. Entonces, de ahí, fíjense, va a ser muy sencillo. Yo voy a hacer, estamos haciendo un repaso del recontra repaso, ya no, porque esto está en el aula virtual. Por ejemplo, ahí, fíjense, esto es en el tramo entre la segunda lámpara, diríamos, y el segundo interruptor de 3 vías, ¿no? Entonces, eso lo que hay que hacer es proyectarlo aquí. O sea, bueno, simbolizarlo en todo caso como conductores, ¿no? Entonces, fíjense, tramo, la segunda lámpara y primer o segundo interruptor de 3 vías, ¿qué tenemos ahí? 3 retornos, fase y neutro. ¿Cómo tenemos que representar? Retorno, 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 fase y neutro. Así tenemos que hacerlo en cada tramo de circuito. Pero fíjense, esto ya es sencillo, ¿no? Si está bien, digamos, tiene toda la disposición de la espacial, obviamente, si está bien conectado, entonces todo es ya solamente, ahí está bien, este otro tramo lo mismo, se va poniendo fase, neutro, retorno o lo que corresponda. ¿Está bien? Muy bien, eso ya lo hicimos. Bueno, si hay alguna consulta, todavía podemos aclarar las dudas, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos esa etapa, ahí quedamos la clase anterior. Entonces fíjense aquí como esto no es una etapa todavía del proyecto, pero vamos a aclarar dónde nos encontramos. Fíjense, todo esto donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Estos son los circuitos, fíjense, circuito 1 lámparas, digamos, ¿no? Circuito 2 toma corrientes, circuito 3 ducha, etcétera, ¿no? Estos se denominan los circuitos derivados. Todo esto está dentro del departamento. Fíjense, está aquí el tablero secundario. Esto, jóvenes, es el departamento. Ahí estamos trabajando, ¿no es cierto? Eso es el departamento, dentro del departamento. ¿Está bien? Ahí estamos poniendo fase, neutro, retorno, ahí ubicamos los elementos, ¿no es cierto? En los dormitorios, en el living, en la cocina, etcétera. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya estamos trabajando en esta primera parte, luego vamos a ir al subalimentador, así hasta conectarnos a la red de distribución de la CRE. Ya hicimos las interconexiones, incluso ya sabemos el tipo de conductores, si es fase, neutro, retorno, pero ahora nos falta dimensionar los conductores, las protecciones, en realidad los circuitos, ¿no? Ya estamos trabajando con los circuitos, pero ahora tenemos que ir a hacer el cálculo eléctrico. Pero como aclaración, jóvenes, y este ya es nuestro sistema eléctrico, ¿no? Fíjense, aquí estamos dentro del departamento. Luego, al tablero secundario de cada departamento, nosotros vamos a llevar lo que se denomina un circuito subalimentador, que va a salir ¿de dónde? Del tablero general. Fíjense, esto viene del tablero general, ¿no? Ese es el circuito subalimentador. Y luego, ¿de dónde vamos a llevar de dónde vamos a tomar la energía del tablero general? Nos vamos a conectar a la red de distribución de la CRE y a ese circuito se conoce como circuito de alimentador general. Entonces, estamos empezando de los departamentos.
Obviamente, no, esto va a ser para todo el edificio, va a ser para los servicios generales, para los locales comerciales, para el estacionamiento, para todo, ¿no? Para los 20 o más departamentos, etcétera, ¿no? Pero es el mismo criterio. Entonces, luego vamos a calcular estos otros tramos de otros circuitos, subalimentador, alimentador general, hasta conectarnos a la red de distribución de la CRE. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es importante, ¿no? Este va a ser todo nuestro sistema eléctrico. Como lo definimos, una instalación eléctrica es la interconexión desde la red de distribución de la CRE, que esto está disponible en calles, avenidas, ¿no es cierto? Y tenemos que llevar hasta dónde, hasta los circuitos. Y estos circuitos aquí están alimentando lámparas, tomacorrientes, duchas, aire acondicionados, etc. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, lo aclaramos. Repito, todo lo que estamos aquí resumiendo o describiendo está en los tutoriales, en el texto guía y por último en la bibliografía publicados en el aula virtual, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos entonces, jóvenes. Ahora sí vamos a la etapa número 5 ya. Esto sí ya es tema de avance. Nos vamos a hacer ahora, como dice aquí, el cálculo y selección de los circuitos derivados, o sea, los circuitos con los cuales estamos trabajando, ¿no? Los que encontramos fase, neutro, retorno, los que interconectamos, los que definimos qué componentes van a ser qué circuito, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente vamos a calcular los conductores. Vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, una ducha que tiene un valor, que es un valor típico de 5.000 vatios, digamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, jóvenes, esta va a ser la única fórmula eléctrica que vamos a emplear. La única, eso es lo que es ley de Ohm prácticamente. Sería potencia igual a corriente por tensión por el coseno de phi, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que a nosotros nos interesa, lo que para hacer todo el dimensionamiento del circuito es la corriente. Entonces, despejamos de ahí la corriente, va a ser ¿cuánto? La potencia, ¿cuánto vale de la ducha? Aquí está, ¿no es cierto? 5.000 vatios. La tensión es la baja tensión de la CRE, 220 voltios. Y en este caso particular, el coseno de phi, ¿no es cierto? Como es un calefactor, o sea, su modelo eléctrico es una resistencia, entonces el coseno de phi es igual a 1. Haciendo el cálculo da 22.72 amperes. A esa se conoce como corriente nominal. Fíjense, aquí está como I nominal. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer una corrección. Para eso hay que corregir, ¿no es cierto? Para entrar a la tabla, ya sabemos, hay que hacer una corrección de temperatura, porque esta tabla, la tabla, digamos, que presenta el fabricante es solamente para hasta 30 grados centígrados y 3 conductores por tubo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, hoy escuchaba la temperatura, está en 34 grados para hoy. Estamos cerca de los 34 grados. Supera el valor de la temperatura especificada para estos conductores. Entonces hay que hacer la corrección. Primeramente, fíjense, aquí vamos a hacer esto, ya va a ser definitivo. Vamos a considerar para 50 grados. ¿Por qué? En el pleno verano, jóvenes, no sé si ustedes, bueno, se percataron, pero la temperatura llega cerca de los 45 grados ya, ¿no es cierto? O 40 grados, pero a veces pasa, digamos, ¿no? Un poquito. Pero nuestra construcción o nuestro proyecto va a ser para un edificio que puede tener ¿cuánto tiempo de vida útil? 20 años, 30, 40, 50, 80, 100 o más años. Hay edificios jóvenes en el centro de la ciudad principalmente que tienen más de 100 años. Y ustedes saben que hay una tendencia, ¿no es cierto?, al calentamiento global. Entonces nosotros vamos a considerar, no sabemos pues dentro de 100 años cuál va a ser la temperatura. Entonces lo vamos a proyectar a 50 grados centígrados. Ya esto va a ser, siempre lo vamos a tomar ahí. Porque, por ejemplo, no sé si hay alguien que vive en Yacuiba, por ejemplo, que yo conozco, no, lo que no conozco es por Puerto Suárez, pero sé también que ahí pasa los 45 grados, jóvenes, ¿no? Seguramente en Camiri también hace mucho calor, ¿no? Entonces, esto se adecua a la región donde se va a diseñar el proyecto. Pero, repito, ¿no? Siempre hay una tendencia al calentamiento global. Ustedes saben, ¿no? Es un problema del medio ambiente, no solamente nacional, sino a nivel mundial, ¿no?
Entonces, esto lo vamos a tomar ya para que no haya dudas más, o sea, siempre lo vamos a tomar esto, estamos justificando el porqué. Ahora sí, el número de conductores por tubo, fíjense, en este caso, para la ducha, ¿no es cierto? No hay retornos, nada, ¿no? Como en el ejemplo que vimos la diapositiva anterior, sino que son solamente dos, pues fase y neutro nada más, ¿no? Entonces el factor F2 va a ser a 1. Aquí está el factor F1, lo estamos tomando de la tabla que corresponda, ¿no? Eso lo vimos anteriormente, ¿no? Si quieren, verifíquenlo. Para 50 grados es 0,71 y para el número de conductores, para 2 le corresponde 1, ¿está bien? Porque esto es hasta 3 conductores, ¿no? Hasta 3 conductores, entonces le corresponde 1 nomás. Lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, fíjense, es una corrección vamos a corregir la corriente nominal de forma inversa. Pero esta corrección, o en todo caso esta corriente es ficticia, no existe. Fíjense, lo vamos a dividir aquí. La corriente nominal lo dividimos sobre los factores de corrección. Obviamente, como los factores de corrección son menores o iguales a 1, esta corriente va a ser mayor que la nominal, ¿no es cierto? Pero es ficticia. Fíjense, lo vuelvo a resaltar, ficticia, no existe la corriente. Lo que estamos haciendo es una corrección inversa porque si no tendríamos que hacer la corrección de todos estos conductores, ¿no es cierto? De la tabla y ver cuál nos corresponde. Entonces, para evitar eso, entonces hacemos una corrección inversa. Ahora sí, con esto vamos a entrar a la tabla. Ya con este valor de la corriente corregida de forma inversa, con esto ya entramos a la tabla. Fíjense cuánto vale. 32 amperes. Entonces venimos para aquí. Fíjense, aquí está la corriente, ¿no? En ducto, obviamente, esto es al aire libre, ¿no? En ducto. Venimos para aquí, fíjense. Esto permite, no, perdón. Este conductor AWG16 permite hasta 10 amperes. El 14 hasta 15, ¿no? El 12 hasta 20. El 10 hasta 30. Entonces, el que seleccionamos es, fíjense, bueno, aquí el que conduce, digamos, hasta 40, porque está ahí, tenemos que elegir el inmediatamente superior. Por lo tanto, seleccionamos el conductor AWG número 8. Así de simple, jóvenes. Este es el conductor que vamos a seleccionar, de acuerdo, digamos, a esta corriente corregida de forma inversa. Repito, esta corriente es ficticia, no existe, no es real. Solamente estamos haciendo una corrección inversa para que podamos obtener. Es como si estuviésemos aumentando la temperatura, pero repito, y no me voy a casar, es ficticio, no es real esa corriente, solamente para considerar el efecto de la temperatura. En realidad, ya lo analizamos, ¿no? Lo que varía es la corriente, la capacidad de corriente del conductor, porque aumenta la temperatura, aumenta la resistividad, ¿no es cierto? Y si aumenta la resistividad, aumenta la resistencia. Si hay más resistencia, permite, o sea, se resiste más al paso de la corriente. Entonces, disminuye la corriente máxima permisible por el conductor, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Esto es mecánico, esto es de procedimiento, esto es una receta. Si quieren esto, ustedes lo pueden meter a, no sé, a un Excel o hacer un programita y lo meten, hay programas, ustedes le meten la potencia y bueno, les va a pedir seguramente estos pueden, factores de corrección y les calcula automáticamente, ¿no? Incluso lo pueden compatibilizar con la tabla, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, repito, no es algo de procedimiento, es como una receta, es mecánico esto. Muy bien, entonces seguimos en la etapa 5, ya seleccionamos el conductor, ahora tenemos que seleccionar el tubo conduit. Fíjense, el tubo conduit lo vamos a seleccionar con la cantidad de conductores y el tipo de conductor que seleccionamos anteriormente, AWG. Fíjense, nosotros para el circuito tomamos 2 conductores, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a tomar como 3 conductores. ¿Por qué? Porque va a haber una etapa
que justamente lo vamos a ver mañana, me parece, que en el caso de una ducha se requiere otro conductor más de tierra. ¿Pero por qué? Porque en el caso del tubo conduir nosotros tenemos que ver la cantidad de conductores que realmente van a ir, ¿no es cierto? Porque la tierra no es parte del circuito, es solamente un conductor para protección a las personas, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, tal vez alguien se puede preguntar si anteriormente calculamos el conductor como dos conductores, y ahora ¿por qué tomamos tres? Que aquí se agrega la tierra. Repito, el conductor tierra no es parte del circuito, es solamente como un conductor de protección, que lo vamos a ver posteriormente. Hay una etapa que es netamente tierra, ¿no? Ahí vamos a ver, justamente vamos a explicar el por qué y vamos a dimensionar el conductor tierra, etcétera, ¿no? Entonces esto es simple. 3 conductores y tipo de conductor AWG número 8. Fíjense, aquí estamos, pues, ¿no? AWG número 8, ¿no? Aquí está el AWG número 8. Entonces, como está ahí, fíjense, una cosita, esto ya lo aclaramos, pero no, nosotros solamente vamos a trabajar con los aislantes, o sea, con los conductores que tengan aislantes tipo A, ¿no? Eso ya lo mencionamos, ¿no? Solamente con los aislantes tipo A. Fíjense, aquí está ese tipo de aislante, ¿no? Si quieren pueden trabajar con otro, pero para en el caso de las evaluaciones, eso para no tener, digamos, diferentes tipos, ustedes directamente trabajan con el A, ¿está bien? Pero pueden trabajar con cualquiera de estos, solamente es lo que varía, el conductor no está variando, es el tipo de aislante, obviamente al ser diferentes materiales deben tener diferente volumen, y ahí debe variar, digamos, ¿no? Por eso. Entonces, vamos aquí, AWG número 8. Fíjense, el de 5 octavos permite 1. El de 3 cuartos permite 1 también, ¿no? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto es? 1, ¿no? Sí. Y el de 1 pulgada permite 4 conductores. Como nosotros tenemos 3 conductores, seleccionamos el tubo conduit tipo PVC de 1 pulgada, fíjense, arriba está en pulgadas y abajo está en milímetros, ¿no? Milímetros de diámetro, este es el diámetro, ya lo aclaramos en la teoría, ¿no? Es de 1 pulgada, generalmente se especifica en pulgadas. En todo caso, este quedaría seleccionado como un tubo conduit de 1 pulgada, ¿no es cierto?, PVC. Simplemente es así. Esto hay que utilizar la tabla con lo que ya anteriormente habíamos, ¿no es cierto?, definido, la cantidad de conductores, y en la etapa, bueno, no en la etapa previa, en esta misma etapa, pero en el cálculo de conductor habíamos seleccionado el AWG número 8. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, como un pequeño intervalo, jóvenes, ya los exámenes ya están corregidos del trabajo práctico 4 en un 85%. Solamente me faltan los que no pudieron enviar en la plataforma, pero son, repito, un 85%. Los otros están obviamente en el correo, ¿no? Así que después de la clase, no sé, en 1 hora, 1 hora y media, ya van a salir notas. Les adelanto que no están bien los exámenes, jóvenes. Están muy bien, ¿ya? Muchas notas altas, y obviamente eso es bueno, ¿ya? Un adelanto. Muy bien, entonces ya tenemos, ya tenemos los conductores, el tipo de conductor, AWG número 8, y tenemos tubo conduit de 1 pulgada. Vamos ahora seguimos en la etapa 5, ahora vamos a ir a la protección. Aquí, fíjense, vamos a tomar primeramente como el primer parámetro de la corriente nominal. Eso lo calculamos al principio, ¿se acuerdan? Eso se llama la corriente nominal. Eso no varía absolutamente para nada. Y ahora vamos a calcular la corriente máxima permitida por el conductor, pero real. Fíjense, bueno, en el anterior, si se fijan, el AWG número 8, ¿no es cierto? Ya lo vimos, ¿no? Permitía hasta 40 amperes, ¿no es cierto? Nuestra corriente corregida inversa nominal era 32 amperes. Entonces seleccionamos el de 40 amperes. Este es el dato del fabricante.
Pero ahora, para que esto sea real, tenemos que multiplicarlo por los factores de corrección de temperatura ambiente y número de conductores por tubo. Entonces, la corriente máxima real permitida por el fabricante es 28 amperes. En este rango, jóvenes, en este rango, nosotros podemos seleccionar la protección. Fíjense, la protección debe garantizar la circulación de la corriente nominal, porque eso es lo que demanda el circuito. Pero también debe garantizar de que nunca se sobrepase el valor de la corriente máxima real que permite el conductor, porque si no sería dañarlo al conductor. Entonces, este es nuestro intervalo o nuestro rango de selección. Obviamente, los valores comerciales, digamos, de las protecciones, ¿no es cierto?, comerciales, son generalmente múltiplos de 5 y de 10, aunque a veces hay otros valores, ¿no? Eso ya depende del fabricante. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso aquí, de 22.772 amperes a 28.4, vamos a seleccionar un interruptor, aquí está, ¿no? Seleccionamos un interruptor termomagnético monofásico, en este caso, fíjense, de 25 amperes. Así de simple. Todo aquí, fíjense, no hay que hacer ningún cálculo, nada, ¿no? La corriente nominal está calculada ya en el primer paso del incisos digamos, de la etapa 5. Luego también ya seleccionamos el conductor, no sabemos su corriente máxima, multiplicamos por factores de corrección de temperatura, perdón, multiplicamos por factores de corrección de temperatura. Esto está mal, ¿no? Esto quise poner, ¿no? Multiplicamos por los factores de corrección de temperatura y tenemos ese valor. Entonces, en este intervalo seleccionamos el interruptor termomagnético. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por último, ya seguimos, estamos en la etapa del circuito, ¿no? Por último, fíjense, vamos a tener, digamos, como una etapa de este circuito, pero ya no es un cálculo, sino una verificación de la caída de tensión. Esto tiene que ver con la longitud, también lo vimos en la teoría, ¿no? Vamos a suponer que son 11 metros desde el tablero hacia la ducha, entonces simplemente hay que aplicar la fórmula. Fíjense que es corriente nominal por la resistividad del cobre, 1 sobre 56 ohmios milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, que está como dato aquí, ¿no es cierto?, de la distancia entre el tablero y la carga, que es en este caso la ducha, la sección del conductor, esto es del AWG número 8, eso está en la tabla, y por 2, ¿no?, porque es la fase y el neutro va y viene, sobre la tensión de entrada o la tensión 1, que es la tensión de la alimentación, por 100. Fíjense, eso da 0,48%. Según la norma, esa caída de tensión, ¿se acuerdan que vimos? Debe ser como máximo el 3%. En este caso estamos dentro del rango, ¿no? Con 0,48. Es mucho menor que el 3%, por lo tanto, nuestro diseño está correcto, ¿no? No hay que hacer ninguna modificación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. Con esto concluimos ya el diseño del circuito. Fíjense, pero es algo mecánico, es algo de procedimiento, no es como una receta. Entonces, esto, lo único que estamos aplicando es la ley de Ohm con esa fórmula. En base a eso se hace todo este cálculo, ¿no? Conductor, tubo conduit, protección y, bueno, en este caso, la verificación de la caída de tensión. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a calcular esto, jóvenes. Fíjense, ya tenemos, ¿no? Con esto, fíjense, con esto, con lo que acabamos de hacer, prácticamente ya está todo esto calculado. Calculado, todo, ¿no es cierto? Sus elementos, sus interconexiones, fase neutro retorno, ya tenemos el AWG, el tipo de conductor, ya tenemos la protección, ya tenemos el tubo conduit, etc. Ahora
Ahora ya tenemos de dónde vamos a llevar, cómo vamos a llevar la energía aquí. Fíjense, ahora vamos a calcular esto. Tenemos que llevar la energía al tablero que se encuentra dentro del departamento. Lo vamos a llevar desde el tablero general y a ese circuito se conoce como circuito subalimentador. Esto es lo que vamos a calcular ahora. Y esa es la etapa. Es la otra etapa ya. 5 es la etapa 6. Aquí está. Etapa 6, fíjense, cálculo y selección de subalimentador para el departamento, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? Subalimentador para el departamento, ¿no? ¿Qué criterio se utiliza? Obviamente, primeramente vamos a considerar la potencia del departamento, que sería la suma de la potencia de todos los circuitos, de todo, lámparas, toma corriente, ducha, etcétera, aire acondicionado, etcétera. Pero fíjense, jóvenes, aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Alguna vez ustedes utilizaron en la vivienda en la cual residimos toda la carga simultáneamente? Todas las duchas, todos los tomacorrientes, todas las lámparas simultáneamente. La pregunta es no. O tal vez en algunos casos pueden ser que sí, algunos decir que sí, no sé, en Navidad o cuando vienen visitas. Eso nosotros ya no tenemos que discutir los jóvenes. Eso está ya, digamos, en la norma boliviana, ya está definido. Entonces, para instalaciones residenciales, aquí tenemos que considerar un factor de demanda. Nuestra potencia de subalimentador va a ser la potencia del departamento, que es la potencia instalada, digamos, por los circuitos, por el factor de demanda. Fíjense cuál es el factor de demanda, es esto. Si tenemos, ¿no es cierto?, una potencia hasta los 3.000 kilovolamperes, la demanda es el 100%. De los 3.001 a los 8.000 solamente se considera el 35% de esa potencia. Y de 8.000 o más volamper solamente se considera el 25%. A ver, vamos a hacer algo rápido. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, si tendríamos una potencia de departamento igual, al revés esto. Potencia de departamento, se los voy a dejar esto para que lo hagan, ¿ya? A ver, vamos a poner ¿cuánto? 8.200 le vamos a poner, 8.200 volamperes. ¿Ya? Entonces vamos a sacar cuánto sería. Repito, fíjense, los primeros 3.000 kilovolamperes, 100%. De los 3.000 a los 8.000, en todo caso, de los 3.001 a los 8.000, 35%. Y el resto es el 25%. ¿Está bien? Lo vamos a sacar enseguida. O vaya, lo vamos a ir haciendo en el intervalo. Ustedes lo van haciendo en el intervalo. Ya vamos a ver cómo da. Una vez calculada la potencia, jóvenes, o sea, simplemente, o sea, multiplicado por el factor de demanda, ¿no es cierto? Todo el cálculo es lo mismo o idéntico al del circuito derivado. O sea, fíjense aquí, el cálculo del conductor, el tubo conduit, la protección, lo mismo. Lo único que varía, en la caída de tensión también es lo mismo, pero lo que varía es que la tensión, o sea, según la norma, en el subalimentador, como máximo debe ser el 2%. En el otro caso era el 3%, pero todo lo demás, lo mismo. Se repite exactamente igual. ¿Para qué lo vamos a volver a hacer? Si es lo mismo que está en las diapositivas anteriores. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Ya esto yo les propongo, ahorita vamos a hacer una pausa, yo les propongo que esto lo vayan calculando, a ver cómo lo hacemos. Si tenemos una potencia en el departamento de 8.200 volamperes, a ver cuál sería el factor de demanda.
vamos haciéndolo, ¿no? Repito, hasta los primeros 3.000 volamperes, 100%, ¿no? Luego de los 3.000 a los 8.000, 35%, y luego de los más de 8.000, 25%. ¿Está bien? Vamos poniendo presente en el chat, por favor. Ya, entonces, inténtenlo hacer esto, jóvenes, y hacemos una breve pausa de unos 2 o 3 minutos, unos 2 minutos, yo creo, porque ahora les voy a, no sé si hay alguna consulta sobre la evaluación o también les vamos a ver las directrices, y nos reconectamos entonces en 2 minutos exactamente, jóvenes. ¿Está bien? Y vayan haciéndolo esto, pero vayan haciéndolo, ¿ya? Si alguien tiene alguna propuesta, aunque no lo hagan, pero plantéenlo, y al retorno, esto va a valer como participación, ¿ya? Ingeniero, ¿qué quiere que calculemos con esa potencia del departamento? Disculpe. Claro, lo que tiene que calcular es la potencia del subalimentador. Ya tenemos como dato la potencia del departamento, ¿no es cierto? Ahora lo que hay que calcular es la potencia del subalimentador, pues. Esto. ¿Ya? A ver, por eso, ensáyenlo. Aquí está, pues, ¿no? ¿Está bien? O, aunque no lo calculen, pero alguien que me dé el criterio cómo deberíamos hacer, ¿ya? Entonces, jóvenes, a partir de ahora, en 2 minutos estamos de retorno, ¿ya? Y si alguien tiene alguna propuesta, y si no, lo vamos a calcular aquí, ¿ya? Muy bien, jóvenes, en 2 minutos exactamente retornamos. Ya si se corta, nos reconectamos con el mismo link, ¿no? Y es recurrente. Otros 200 con 0,20. Perfecto, a ver un ratito entonces. Esto es, ¿no? A ver, un ratito. Sería 3.000, obviamente esto es en volampere, ¿no? Sí, 3.000, por 1. 3.000 volampere. Ahora 380 por el coseno de phi, ¿cierto? Pero es lo mismo, pero en trifásico. Jóvenes, entonces, teniendo la potencia, que es esta, 1.25 de la potencia nominal, que la potencia nominal es un dato del fabricante, todo lo demás, obviamente la corriente lo vamos a calcular de esa fórmula, todo lo demás, el conductor, el tubo conduit y la protección es lo mismo que vimos en el circuito derivado. Ahora, obviamente, la caída de tensión no es lo mismo. En realidad es lo mismo, pero donde difiere es en la tensión, porque aquí es trifásica, 380, ¿no es cierto? Y como es trifásico, antes el 2 es el equivalente al monofásico, ¿no es cierto? Que va y vuelve, pero el equivalente del 2 monofásico al trifásico es raíz de 3. Ustedes lo saben, eso se ve en circuitos 2, creo que se ve, ¿no? Entonces, es la misma fórmula, pero obviamente cambiando el raíz de 3 por el 2 y la tensión ya no es 220 porque ya no es monofásico, sino de forma trifásica. En síntesis, el procedimiento del cálculo del circuito conductor, tubo, protección, es prácticamente lo mismo. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Esto nosotros no nos vamos a construir nosotros el ascensor, ¿no? Esto ya viene ya directo. Es más, los arquitectos son los que definen, ¿no? Si va a ser de 8 personas, 5, o si va a haber 2 ascensores. Eso ya lo definen, ellos tienen una materia de ergonomía, no sé, algo así se llama, ellos lo definen, ¿no? Entonces, una vez nosotros ya se selecciona el ascensor,
nosotros lo que vamos a, aquí sí vamos a tener en cuenta es la potencia. Con la potencia, la potencia del circuito, multiplicamos la nominal, le agregamos el 25% y todo lo demás lo mismo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, fíjense, seguimos en esta etapa de trifásicos, de circuitos trifásicos. Vamos a ver ahora la bomba de agua. Fíjense que digamos, en una vivienda de una, dos o tres o cuatro plantas, es muy posible, ¿no es cierto?, que la presión natural de la red de agua potable, ¿no es cierto?, puede alcanzar esa altura. Pero en un edificio de 10 o más pisos es casi imposible que llegue ahí, por más que esté cerca de una bomba de agua. Entonces, necesariamente hay que transportar el agua desde la planta baja, que ahí sí vamos a tener las 24 horas, ¿no es cierto?, hasta una elevación que normalmente es en el último piso, y por gravedad se distribuye hacia todos los departamentos. ¿Qué hacemos? Fíjense, en realidad es este sistemita, ¿no? Es una bomba succionadora para elevar. Entonces nosotros vamos a, en este caso, dimensionar el propio motorcito. Simple. Potencia, ¿qué es? Energía sobre tiempo. Obviamente en este caso es energía potencial, ¿no? Masa por gravedad por altura sobre tiempo. Aquí está cómo calculamos la masa. Número de personas por departamento, 4. 22 departamentos, digamos, ¿no? Digamos los 20 departamentos y 2 locales comerciales. ¿Cuánto consume una persona en promedio por día? 40 litros por persona aproximadamente. Ustedes averigüen. Y hacemos la relación. Hasta aquí tenemos litros, ¿no? Pero sabemos que 1 kilogramo es igual a 1 litro. Tenemos la masa, la aceleración 9.8 metros sobre segundos, la altura aproximadamente 40 metros, ¿no es cierto? Normalmente 3 metros por piso aproximadamente, son 10 pisos, 33, pero el tanque tiene una profundidad y esto también una elevación, pongámosle 40 metros. ¿En qué tiempo vamos a subir el agua? En media hora, 1800 segundos. Determinamos la potencia del motor. Pero esa es la potencia libre. Hay que agregarle, ustedes saben, sobre todo los mecánicos, ¿no es cierto?, que hay que agregarle un factor de roce del agua en el tubo y un rendimiento del motor. Nosotros estamos calculando la potencia mecánica libre o potencial, digamos, ¿no? Pero el motor tiene un rendimiento, porque al final nosotros queremos determinar aquí la potencia del motor. Una vez calculada la potencia del motor, es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. El conductor, ahora obviamente esto ya es para el ascensor, ¿no? Porque acabamos de ver el ascensor. Los conductores, el tubo conduit, la protección y la caída de tensión, lo mismo que en el ascensor. Hay que hacer una aclaración aquí, la que está aquí abajo. Fíjense si el motor, digamos, tiene una potencia, ¿no es cierto?, equivalente, porque los motores generalmente se especifican su potencia en HP. Si esa potencia es menor a 2 HP, es muy posible que el motorcito sea monofásico nomás, ¿no? Porque ya cuando la potencia es mediana o mayor potencia, ahí sí se requiere trifásico, ¿no? Porque tiene mayor rendimiento. Cuando los motores son pequeños no hace falta el motor de una licuadora o de un lavarropas o, ¿no?, de los mismos aire acondicionados, ¿no? Cuando los aire acondicionados, no sé si vieron ustedes de la facultad, de esas aulas grandes, esos ya sí son trifásicos. ¿Por qué? Porque su potencia es ya elevada, ¿no? Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien, entonces vamos a ya al circuito, hasta aquí tenemos que llegar en el avance, eso es lo que habíamos programado. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora, ya en la etapa 8, todo esto se va repitiendo desde el principio, todo, ¿no es cierto? Se repite lo del subalimentador, se repite en los circuitos trifásicos, aquí lo mismo se va a repetir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Calcular la potencia del edificio. ¿Y cuál va a ser la potencia del edificio? Si en el caso, en el caso del departamento, ¿no es cierto?, la potencia era la potencia de los circuitos. Ahora, en el edificio, ¿qué va a ser la potencia? La potencia del edificio va a ser la potencia de los departamentos, pues, ¿no? Fíjense, en este caso va a ser la potencia de los 20 departamentos, va a ser la potencia de los locales comerciales, ¿no es cierto? 20 departamentos, locales comercial 1, local comercial 2,
no sé, 3 también lo estoy poniendo, servicios generales monofásicos y servicios generales trifásicos, ¿no? Ascensor, bombas de agua, etc. Pero, según la norma, jóvenes, se debe agregar aquí una reserva del 20% de la potencia del edificio. Esto porque puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 años. En la terraza hay que hacer, no sé, pues una churrasquera una construcción nueva. Entonces siempre hay la posibilidad de aumentar la potencia, ¿no? O sea, de hacer instalaciones adicionales. Esto es por norma, hay que agregarlo a esto, ¿no? Para que no estemos cambiando después el alimentador general después, ¿no? Una vez que calculamos esto, fíjense, ahora sí hay que hacer una valoración. Si esa potencia es menor o igual a 10 kilovolt-ampere, la CRE nos va a suministrar, o sea, la empresa de distribución, en baja tensión y monofásico el alimentador. O sea, 220 voltios. Si la potencia está entre los 10 kilovolt-ampere y los 50 kilovolt-ampere, la CRE, o sea, la empresa distribuidora, nos va a suministrar en baja tensión, pero trifásico, o sea, 220, 380. Pero, jóvenes, que este va a ser el caso del edificio. Si la potencia del edificio supera los 50 kilovolt-ampere, que esto va a ser con toda seguridad, la empresa distribuidora nos va a suministrar, bueno, primero lo voy a poner, en media tensión y trifásico. La media tensión, ¿cuánto puede ser? Aquí está. 10.5 kilovolt-ampere perdón, kilovolt, no volt-ampere, sino 10.5, o sea, en todo caso, 10.500 voltios o 24.900 voltios. Pero no hay, ¿no es cierto?, una plancha o un ventilador o una computadora que trabaje, digamos, con esta tensión. Entonces, necesariamente, jóvenes, nosotros tenemos que implementar un transformador en el edificio. Eso es con toda seguridad. Y aquí está, fíjense, está la red de distribución, obviamente en media tensión, eso ya hay que ver. En nuestro caso, en la ciudad de Santa Cruz, hay líneas de 10.5 y 24.9 kilovoltios, o también creo que hay hasta de 32 están haciendo para el Urubó o para zonas más alejadas, pero dentro del radio urbano generalmente esto. Entonces, del transformador, de ahí vamos a llevar hasta el tablero general de donde vamos a distribuir a los 20 departamentos, a los locales comerciales, servicios generales monofásicos, trifásicos, que sería el ascensor, etcétera, ¿no? Que eso se describe aquí, desde departamentos, locales comerciales, servicios generales trifásicos, que correspondería a ascensor y bombas de agua, servicios generales monofásicos, que va a ser todo lo que es, digamos, toma corrientes e iluminación de las áreas comunes, ¿no? Ingreso, pasillos, escaleras, recepción, sala de máquinas, etcétera. Estacionamiento también si hubiera, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí con rojo, eso es el alimentador el general. Nosotros, jóvenes, en la materia, vamos a ver desde el transformador hasta el tablero general. Esto de media tensión, ¿no es cierto?, hacia la red de distribución de la CRE, eso lo van a ver en instalaciones 2, que es la materia que sigue. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Esto es solamente aplicar el tema de la CRE, ¿no? Bueno, la norma que yo les aseguro, jóvenes, les aseguro, y ya lo van a ver ustedes cuando hagan un simple cálculo de la potencia de un departamento y lo multiplican por 20, vamos a estar en esta situación, con toda seguridad, ¿ya? Entonces vamos a requerir un transformador. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ahora hay que calcular el circuito, pues no solamente en el anterior vimos la norma de en qué rango de potencia nos encontramos y seguramente ahora ya nos encontramos en el rango de media tensión, ¿no es cierto? Pero ya nosotros vamos del transformador para adelante, o sea, con los 380, del transformador hacia el departamento, no hacia el tablero general, que eso va a alimentar a los departamentos. Entonces, fíjense,
Vamos a considerar primeramente la potencia del edificio, ¿no? Que es eso lo que habíamos calculado anteriormente, la potencia de todos los departamentos, locales comerciales, servicios generales, monofásicos, trifásicos y reserva. Pero ahora, para calcular la corriente, jóvenes, se consideran el factor de demanda, que es lo mismo que calculamos anteriormente por departamento, que eso es por carga, pero además hay un factor que muchos lo consideran que es el factor de simultaneidad. Eso yo les voy a dar a ustedes, jóvenes, para que lo consulten. Está en las normas de la CREO, o pueden consultar en cualquier otras normas o bibliografías. ¿Está bien? Y en todo caso, la clase que viene lo analizamos, ¿ya? Pero esto, fíjense a qué se refiere esto. Por ejemplo, ¿no es cierto? En un departamento, 20 departamentos, pero hay algunos que no lo ocupan, ¿no es cierto? O hay otros que solamente van a dormir porque trabajan todo el día. En otros casos hay los que viven solamente una persona, en otros casos dos, o hay en otros casos que trabajan, digamos, no sé, pues en las petroleras, pues, 15 días están afuera, otro una semana ahí. Entonces hay diferentes casos. Por eso ese factor de simultaneidad ya es por ocupación de departamentos. Léanlo. Y eso pero es el mismo criterio, es lo mismo que en el caso del factor de demanda, ¿no? El factor de demanda es por carga, ¿no? Que no se utiliza simultáneamente toda la carga. En el caso del factor de simultaneidad es que no se ocupa todos los departamentos, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. A eso se refiere. Bueno, ahí está la fórmula. Y nuevamente, jóvenes, una vez teniendo, digamos, ya la potencia del edificio, multiplicado por el factor de demanda y simultaneidad, los conductores, el tubo conduit y la protección es exactamente lo mismo, en este caso, que para circuitos trifásicos, ¿no? Porque esto va a ser 380. Aquí no hay caída de tensión porque estamos viniendo de la media tensión y además la distancia entre el transformador y el tablero puede ser 1 metro o menos, ¿no? Que va a estar en un solo local, que va a ser la sala de máquinas. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, eso es el avance de hoy, jóvenes. Fíjense que todo se repite, ¿no? Lo único que van variando son las potencias, obviamente, de acuerdo a los alimentadores o el tipo de carga, como trifásico, varían, pero estamos aquí considerando todo eso. Preguntas, jóvenes. Todo se repite, fíjense, A, B, C, ¿no es cierto? Aquí también A, B, C, D se repite, aquí lo mismo, para el ascensor, para el subalimentador lo mismo, ¿no? En realidad, ¿dónde está el detalle? Es en la primera parte, ¿no? Aquí, cálculo del conductor, cálculo del tubo conduit, cálculo de la protección y la caída de tensión. Todo lo demás se repite. Lo que en realidad vamos detallando aquí son las diferentes potencias que debemos considerar, ¿no? Para el departamento, para el subalimentador, para el edificio, para el alimentador general y para los, digamos, ascensor, por ejemplo, es cierto que es trifásico y hay que, la potencia, ¿por qué varía ahí? Por el arranque, ¿no es cierto? Y se acabó, jóvenes. Ustedes dirán, si hay alguna pregunta. Repito, todo este procedimiento es mecánico, es rutinario, es de una receta, ¿no? Hay programas de software, ustedes le meten la potencia y los factores y les calcula todo, incluso ya les dimensiona el conductor. Por aquí lo hacemos en detalle, porque ustedes es posible que puedan diseñar un mejor software, digamos, ¿no? Porque no es solamente aplicar, sino tienen que saber por qué se está aplicando. Así está nuestro perfil, digamos, ¿no? Como ingenieros eléctricos, electrónicos o electromecánicos, ¿no? Muy bien, preguntas, jóvenes. Se acabó nuestro avance hasta la etapa 8. Bueno, aparentemente no hay preguntas, entonces, a ver, brevemente, jóvenes, yo les adelanto, dentro de 1 hora o 2 horas van a estar ya las notas de la evaluación trabajo práctico 4. Están muy, muy buenas las notas, jóvenes. Cuando yo digo muy buenas, es que obviamente siempre hay muy buenas notas, pero en este caso, un gran porcentaje es que tienen muy buenas notas, y eso obviamente es bueno. Entonces ya van a salir, me falta un 10 o un 15% corregir nada más, ya van a salir las notas, y en todo caso, la evaluación de ahora, no sé si hay alguna pregunta.
Les voy a mandar también la resolución del examen para que comparen. Y si hay alguna duda, mañana lo analizamos, lo vemos en la plataforma, ¿ya? Si alguien tuviera alguna duda sobre su calificación. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? Esto, jóvenes, yo hablé con una señora, una ingeniera que gentilmente me atiende, la ingeniera Ivette Robles, tal vez escucharon hablar, pero ella asesora prácticamente a todos los docentes. Y esto es lo que nos comentó, jóvenes, que uno de sus compañeros al finalizar la clase anterior. Traten de, los que entran por celular, jóvenes, por teléfono celular, los que se conectan por celular, ingresen desde el navegador, porque hay una aplicación, yo no lo conozco, pero ya me comentaron, y uno de sus compañeros también comentó, no ingresen desde la aplicación. Dice que hay una aplicación para acceder a la plataforma. No ingresen de la aplicación, jóvenes. Ahí se crean los problemas para poder enviar, ¿ya? Entonces, no, esto no desde la aplicación, jóvenes. Entonces, eso es lo único que les puedo recomendar. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, no sé qué tiempo estamos ya de la evaluación. Va a ser a otra cosa que les estoy dando, jóvenes, 3 minutos. Tenemos todavía, ¿no? 15, 17 Ingeniero. minutos. Les voy a dar 1 minuto por pregunta, jóvenes, ¿ya? Entonces, Ingeniero, sí, lo escucho. ingeniero, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Para el examen del día de mañana de la evaluación de las etapas 1 a la 4, Sí. ¿el examen va a tener parte teórica y No, práctica? no, o no, solo no, teórico y no, práctica? no, no. Etapas de proyecto, jóvenes. Una etapa ¿Qué de es el- proyecto. Nada más. ya. Ubique Bien, los ingeniero. elementos en el plano o qué criterio conformaría. La primera etapa es ubicación de elementos en el plano. Segunda, conformación de circuitos por elemento. ¿Qué criterio? Circuito no lámparas. Tercera etapa, interconectar. Cuarta etapa, fase neutro retorno. Cualquiera de esas etapas. Obviamente yo les voy a poner un modelo ahí y ustedes lo hacen eso, nada más. Es solamente, ingeniero, por eso estamos evaluando hoy la teórica. Mañana ya es evaluación de proyecto, de la 1 a la 4. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Pero si ya está ponderado, joven, fíjese, hay un, ¿cómo se llama? Claro, como un práctico, pero está ponderado, ya tenemos ¿cómo se llama? Un nuevo, ¿cómo se llama? Sistema de evaluación y está el cronograma ahí. Está ahí ya totalmente definido, eso hace 2 semanas ya. Sí, ingeniero, gracias. Ya, no sé si hay algo más. Entonces, Más o menos, ¿a qué hora va a empezar el examen, ingeniero? 15:15 está pues ya definido. En 15 minutos empieza. No, no, el de mañana. No se preocupen, va a ser después de la clase. Aproximadamente de 3:30 va a ser, joven. Y no va a ser largo el examen, tampoco va a ser 15 minutos o 20 minutos. No es largo, jóvenes. ¿Ya? Eso va a ser después de la clase. Va a haber consulta también, por si acaso, mañana, ¿no? Antes del examen. Todavía no está definida la hora, pero va a ser después de la clase. Algo más, jóvenes. Entonces, última recomendación, jóvenes, esto no ingresen los que se conectan por celular, jóvenes. Esa es la recomendación que me dieron. Ya yo averigüé. La recomendación es esta, jóvenes. Por favor, tómenlo en cuenta ya. Los que se conectan de celular ingresen al aula virtual desde el navegador, no desde, dice que hay, yo no la conozco la aplicación, dice que hay una aplicación y ahí dice que se presenta el problema tanto para subir, ¿no es cierto?, como digamos un tipo de ensayo o incluso para responder, digamos, la de selección múltiple, que es lo que vamos a dar ahora. Entonces, esto ya es sencillo, pues no ingrese por el navegador, o sea, y ingresan y no hay problema, ¿ya? Entonces, jóvenes, y las notas de evaluación de la que vamos a dar ahora va a salir un poco más tarde, así que ya gran parte de y mañana, ya con lo de mañana ya se eximen, ¿no? Mañana ya va a haber muchos eximidos, jóvenes. Sí, a ver, alguien escribió en el chat. Del examen de hoy, no sé qué es lo que dijimos. Esto, por favor, que fíjese lo que está aquí en la pantalla, que si usted ingresa desde el teléfono celular, ingrese desde el navegador al aula virtual, no desde una aplicación. Dice que hay una aplicación, yo no la conozco.
Ahí, entonces no ingrese desde la aplicación porque eso es lo que le dificulta subir la respuesta, digamos, como en un examen de ensayo o responder, digamos, como de selección múltiple también. ¿Está bien? Eso es lo que dijimos al final, ¿ya? O tal vez también no escuchó lo del examen. Claro, de hoy me está preguntando, ¿no? Tal vez lo de mañana también, me preguntó su compañero a qué hora iba a ser el examen mañana. Eso va a ser después de la clase, no está definida la hora todavía. Yo voy a planificar la clase para mañana y voy a ver qué tiempo voy a tardar en desarrollar la clase y después de eso. Pero va a ser después de la clase, así que no se preocupen, lo van a saber antes. De todas maneras, les voy a enviar también ¿cómo se llama las directrices, ya más tarde. Está bien, Ivette, sí, Rosel, sí, ella me escribió, está bien, sí. Parece que está sin audio, ¿no? Ingeniero, si el examen de mañana empieza después de las clases, ¿podría ser más o menos a las 3, por favor? A partir de las 3:30, 4, tengo otro examen con un ingeniero que no me dejó cambiar su horario de examen oral. Sí, aproximadamente va a ser esa hora, porque el avance de ahora es mucho más largo que el anterior. Sí, va a ser a esa hora aproximadamente. ¿A qué hora es su Perfecto, examen? ingeniero, gracias. ¿A qué hora es su De examen? 3:30 a 4. De 3:30 a 4 es su examen. Sí. Sí, va a ser a esa hora, va a ser. Más o menos tipo 3 va a ser. Ah, ya, perfecto, ingeniero, gracias. Sí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Ahora, lo que yo les propongo, jóvenes, que mañana nos conectemos un poquito más temprano, sobre todo por lo de su compañero, digamos, ¿no? Ahora, me parece un poco raro, ¿no? No sé por qué tiene un examen, porque nuestra clase es hasta las 4, ¿no? Pero de todas maneras, pues, bueno, siempre hay casos, ¿no? Pero, no, el examen de mañana va a durar, el León, ¿no? Me preguntó, va a durar 15 a 20 minutos, no es muy largo, ¿ya? O 20, máximo 25 minutos, ¿ya? Yo les propondría que nos conectemos 1:30, o sea, 15 minutitos antes, para que también tengamos un tiempito para analizar la directriz que les voy a enviar más tarde y además si hay alguna consulta. ¿Está bien? 13:30 mañana nos conectamos. Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Muy bien, entonces Sí, ingeniero. 13:30 mañana nos conectamos. Muy bien. Muy bien. Listo, jóvenes, si no hay más, entonces prepárense, tranquilos, le estoy dando un poco más de tiempo para que un poquito, digamos, lo analicen, ¿no es cierto? 1 minuto le estoy dando antes de dar, porque como el Kahoot les daba 20 segundos, bueno, ahora estamos prolongando un poco más. Y hoy ya les dije, ¿no? Hoy va a salir dentro de 1 hora y media, va a salir las notas ya del trabajo práctico 4. Y lo de la evaluación teórica va a ser un poquito más tarde, pero ya van a estar gran parte de las calificaciones. Y mañana, muchos de ustedes, ojalá que la gran mayoría, y si pudieran todos también, ya se van a eximir, ¿no? Ya van a tener su nota de todas las calificaciones como eximido. ¿Está bien? Muy bien. Si no hay alguna pregunta más, jóvenes. Hasta dentro de un rato en la plataforma y más tardecito ya les envío las notas, ¿no? Primero del trabajo práctico 4 y luego la de la evaluación teórica que lo vamos a dar hoy. ¿Está bien? Si no hay más consultas, jóvenes, hasta mañana, jóvenes. Mañana, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.